Muy buenos días. Hoy vamos a inaugurar un pequeño ciclo de programas. Un ciclo que va a tener 123 programas hasta ahora, ¿eh? Bueno, no es tan pequeño, es cierto. Pero que tiene una característica. No va a salir un programa detrás del otro, sino que van a salir estos programas intercalados con los que ya estamos, con la frecuencia de los que ya estamos presentando. ¿Por qué es esto? Vamos a dedicarlos a algo no tan conocido y es a aquellas personas que fueron galardonadas con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina alguna vez en estos 124, 123 años, ¿no? 123 años de historia de los premios Nobel. Y estas personas, pues nosotros le preguntamos a cualquiera, ¿quién fue el primer premio Nobel de Fisiología y Medicina? Ah, no, yo no sé. ¿Y quién lo fue el que lo recibió por tal investigación? Bueno, pues algunas personas sí son relevantes y se acuerdan, otras, bueno, pues ni nos damos cuenta de ellos. Sin embargo, el Comité de la Academia Sueca escoge a personas con investigaciones relevantes, a veces no tan relevantes, nos parece ahora a esta altura, pero a aquella altura de investigaciones muy relevantes, y estas investigaciones, una de las características que nosotros queremos destacar es la vigencia que tienen muchas de ellas actualmente. O sea, aquella investigación que se hizo en 1901, el primer año que se otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, aquella persona que se le otorgó esa investigación tiene vigencia. Aquellos resultados hoy, 123 años después de haberse otorgado, son resultados que aún tengan importancia o no. Esto es lo que vamos a hablar en gran medida. Vamos a también hablar de quién recibió el premio. Desde luego, vamos a hablar un poco de su currículum. Vamos a hablar de otros trabajos que han hecho estas personas que no son solamente por el que recibieron el Premio Nobel de Medicina, de Fisiología y Medicina. Pero vamos a hablar sobre todo de la relevancia de los trabajos, las investigaciones de estas personas en la actualidad, más de 100 años después. Bueno, más de 100 años después los primeros 23 premios, ¿no? Ya después ya hace menos de 100 años. Pero ya llegaremos allá si la vida me alcanza, porque eso nunca nadie sabe. Empezaremos ¿por quién empezamos? ¿Qué sugiere? Ah, claro. Empezamos por la primera persona que recibió un premio Nobel de Medicina y Fisiología, año 1901. Evidentemente, Emil Adolf von Behring, alemán, y además de alemán, prusiano, la parte de la casta militar más poderosa, de los individuos más orgullosos, ¿eh? Y ya veremos que Behring no era fácil, Behring era una persona con un carácter fuerte. Nació el 15 de marzo de 1854 en Hansdorf. Hansdorf es la antigua Prusia Oriental, que es una parte que se había arrebatado a Polonia anteriormente y que después Polonia recuperó. Por tanto, actualmente esa parte donde nació von Behring es polaca. Él no fue polaco, si le dicen a von Behring que era polaco, a lo mejor le daba hasta un infarto porque era un militar prusiano, o sea, un prusiano, disculpen, no un militar, sino un noble prusiano. Bueno, murió en Marburgo, Alemania, el 31 de marzo de 1917, por tanto vivió 63 años. ¿Qué hizo en estos 63 años? En primer lugar, vamos a ver que von Behring estudió medicina en la Academia de Medicina Militar en Berlín en 1874. Comenzó con 20 años y terminó en 1878 realizando el examen estatal que le concedía el doctorado en 1880. Prusiano y militar. Fue cirujano militar, pero en 1889 abandonó el ejército e ingresó en el Instituto de Higiene de la Universidad de Berlín como ayudante de Roberto Koch. Ya veremos que estos primeros premios Nobel, muchos de ellos tienen una relación con Robert Koch. A veces positiva, a veces, bueno, ya no voy a adelantarles, pero bueno, tiene una relación muchos de ellos con Robert Koch. Durante su estancia en el ejército se interesó en enfermedades oftálmicas y en enfermedades infecciosas, que era un verdadero problema de aquella época, ¿no? Él era cirujano militar, pero veía las infecciones, no sabía cómo combatirlas, no sabía qué hacer con ellas, y ahí estaban esas infecciones. Trabajó con Koch, y a veces me va a pronunciación alemana, Koch en español, Koch en alemán. Bueno, trabajó con Koch en el Instituto de Enfermedades Infecciosas y en 1895 fue nombrado director del Instituto de Higiene de Marburgo, que fue la ciudad donde él murió. Y en este cargo se mantuvo él hasta que falleció. En el Instituto de Enfermedades Infecciosas trabajó con un japonés, Shisasaburo Kitasato, que también era discípulo de Koch. También ya veremos más adelante que trabajó con algunos otros que también fueron galardonados con el premio Nobel. Ya veremos eso poco a poco, ¿no? Ellos realizaron investigaciones inyectando toxinas de tétanos a unos animales. Estos animales eran de varios tipos, cobayos, chivas y caballos.
Esta toxina la obtuvieron a partir de cultivo puro de bacilo tetánico, que quien lo hizo fue Kitasato, el japonés con el que él trabajaba, ¿no? Kitasato fue la primera persona en el mundo en conseguir cultivar el bacilo tetánico, cosa difícil porque el bacilo tetánico es anaerobio, no puede sobrevivir en época, o sea, en un ambiente con aire. Y él logró esto, logró un cultivo de anaerobios, cosa que para la época era, bueno, todavía es difícil a veces lograr cultivo de anaerobios en los hospitales, ¿eh? Los animales inoculados quedaron inmunizados frente al tétano. Después de eso ellos le inyectaban bacilo tetánico y estos animales no sufrían de tétano. Por tanto, inmunizaron contra el tétano a animales. Utilizando sueros sanguíneos de estos animales inoculados, consiguieron curar a otros animales que se habían enfermado de tétano. La inmunoterapia pasiva, pasaban anticuerpos, no sabían lo que era un anticuerpo todavía, pero pasaban anticuerpos de animales que habían sido inmunizados hacia animales que estaban infectados y le quitaban la enfermedad. Sueroterapia, nosotros todavía se usa suero a veces con el tétano. Behring elaboró una teoría, la teoría de que los animales inoculados con toxina tetánica quedaban permanentemente inmunizados contra el tétanos porque producían antitoxinas. La antitoxina nadie sabía qué era, ya después veremos que Paul Ehrlich, más o menos contemporáneo, y además trabajó un poco con von Behring, pues Paul Ehrlich ya definió esto un poquito mejor. Estas antitoxinas permanecían en el suero sanguíneo independientemente de que las células que las produjeron, o sea, eran sustancias que eran producidas por células, como es lógico, pero eran vertidas a la sangre y se mantenían en el suero de la sangre y las células, bueno, estaban por allá y la sustancia que las antitoxinas que ellas producían estaba circulando. Las antitoxinas estas son los anticuerpos, pero este concepto, como ya les dije, todavía demoraría unos años más en elaborarse. Él realizó experimentos también con toxina diftérica y obtuvo resultados similares a los que había obtenido con el tétano. También podía inmunizar animales y también el suero curaba a personas, animales, en este caso que era con lo que él trabajaba, que estaban enfermos con difteria. En 1891 trajeron una niña con difteria y la trataron con suero obtenido de animales inmunizados con la antitoxina diftérica y la niña curó. En Marburgo, en 1913, ya estamos avanzados, ya había recibido este premio Nobel y todo, introdujo un sistema de inmunización contra la difteria y este sistema que él introdujo en 1913, hoy, 110 años después, todavía se utiliza, tiene vigencia, es lógico. Von Behring introdujo un concepto que es el concepto de antitoxina, que después sería desarrollado de otra manera con la teoría de las cadenas laterales de Ehrlich y se llegaría al diagnóstico, o sea, el diagnóstico no se llegaría a llamar anticuerpos a estas antitoxinas, pero todavía falta un poquito para llegar allá. Estas antitoxinas fueron investigadas poco después y se fueron definiendo algunas cosas de las que, bueno, ya hablaremos. Ehrlich, en base a las antitoxinas, elaboró la teoría humoral de la inmunidad. Kitasato, el japonés que trabajaba con von Behring, fue nominado al premio Nobel al mismo tiempo que von Behring, en 1901, pero se le otorgó a von Behring, al alemán, por la inmunización de la difteria, a pesar de que Kitasato también había trabajado con él en esto. Una de estas cosas que vemos a veces en los premios, que los dos tienen más o menos los mismos méritos, pero se van con uno y no con el otro. No digo que uno fuera más relevante que el otro, solamente digo que la preferencia fue hacia uno y no hacia el otro. Kitasato tuvo poca suerte con los reconocimientos. Fue una persona que, a pesar de ser un gran científico, un investigador destacado, no tuvo mucha suerte con los reconocimientos. Al menos fuera de Japón. En Japón le hicieron más reconocimiento, pero bueno, era japonés, ¿no? En 1894 fue enviado por el gobierno japonés a Hong Kong a investigar la epidemia de peste bubónica y aisló el microorganismo causante. Oh, importante. Fue la primera persona que aisló el microorganismo causante, la bacteria causante de la peste, la Yersinia pestis. Pero su informe fue un poco impreciso, no escribió muy bien, no definió bien las cosas, quedó todo un poquito en el aire y llegó un suizo, Alexander Yersin. Y Alexander Yersin publicó su descubrimiento un poquito después que Kitasato, pero ya bien definido, bien elaborado, bien redactado. ¿Y qué ocurrió? Todo el mérito fue para Alexander Yersin. Y la bacteria causante de la peste bubónica se llama Yersinia pestis, no Kitasata peste. ¿Por qué? Bueno, por un informe no bien redactado de forma imprecisa, y que la diferencia fue de días, ¿no? Entre el descubrimiento de Kitasato y el de Yersin fue pocos días de diferencia, pero el mérito se lo llevó Yersin. A pesar de que Pasteur había utilizado la vacuna contra la rabia en la inmunización de animales y la empleó para tratar a un paciente con rabia, los descubrimientos de von Behring fueron los primeros que demostraron que en el suero sanguíneo
sangre sin células ni proteínas grandes proteínas, pero sí con proteínas pequeñas, pues que en el suelo sanguíneo existía una sustancia producida por el organismo, por células del organismo, pero que era capaz de neutralizar toxinas bacterianas. Las llamó, como ya dije, antitoxinas, elaboró la teoría de las antitoxinas y comprendió su naturaleza. O sea, son sustancias producidas por células del organismo que han sido enfrentadas a un agente externo patógeno. Y esto es una teoría que actualmente sigue siendo vigente, es la base de una parte importante de la inmunología. Estas antitoxinas existen después de producir independientemente de las células que la produjeron, ya lo dijimos, y son específicas para enfermedades determinadas. O sea, si usted inmuniza un animal contra el tétano, no puede utilizar ese suero para tratar la difteria. Si lo inmuniza contra la difteria, no puede utilizar ese suero para tratar el tétano. O sea, existe la especificidad y también demostró que se pueden inmunizar animales para utilizar el suero de ellos para tratar humanos. Aquí tenemos tres aspectos que aún siguen vigentes, sobre todo estos dos primeros conceptos de antitoxina, la forma que lo elaboró y la especificidad de estas antitoxinas son base de la inmunidad adaptativa hoy en día. Son dos características importantes, la inmunidad adaptativa. Y al mismo tiempo la utilización de suero de animales para inmunizar personas, bueno, pues se sigue utilizando todavía, ya no tanto porque las vacunas, la prevención, etcétera, han mejorado esto, pero cuando es necesario, se utiliza. Importancia del descubrimiento, los descubrimientos de von Behring. Los descubrimientos de von Behring y de Kitasato, vamos a darle nosotros a Kitasato el mérito que no le dieron tal vez en vida, abrieron la puerta al conocimiento del sistema inmune y al desarrollo de una nueva rama de la medicina, la inmunología. La inmunología tiene poco más de 100 años, no piensen que existía como disciplina médica desde antes, no, hace un poco más de 100 años que existe. Y actualmente se emplea la técnica de la inmunización contra la difteria creada por von Behring y se emplea también la sueroterapia contra el tétano, que aún es muy efectiva y utilizada en casos de personas que no están vacunadas y que se infectan, o sea, que se enfrentan a una infección con el microorganismo, con el bacilo tetánico. Y voy a decir una cosa importante, el bacilo tetánico produce una toxina que es la que circula en sangre y es la que hace el daño en el tétanos, y entonces el suero tiene anticuerpos contra esta toxina. En algunos programas posteriores iremos relacionando todos estos descubrimientos. Algunos de los que veremos no tuvieron lo que se esperaba en el futuro, fueron descubrimientos que en su época tal vez sonaron un poco, pero que después se vio que no tenían tanta relevancia. Son los menos. La mayoría de ellos mantienen una vigencia extraordinaria y abrieron al conocimiento puertas apenas sospechadas por algunos de ellos. Y bueno, mis amigos, no sé si les ha gustado esta línea que vamos a utilizar, pero creo que es una línea muy importante, dar mérito a quien mérito tiene y reconocer a aquellos que han pavimentado el camino de la ciencia con sus descubrimientos previos y que nosotros ahora vemos cosas como normales. Ahora un muchacho de 20 años ve una computadora como algo normal, pero la computadora apareció el otro día, como quien dice. Y a nosotros nos pasa lo mismo en la medicina. ¿Quién no ve actualmente la penicilina, un antibiótico, como algo muy normal, muy habitual? Pero hace 120 años no se conocía la penicilina ni nada de esto. Muchas gracias y hasta el próximo.